Esta tarde yo le invito a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3. Vamos a pensar un ratito en los versículos 17 al 21. Es prácticamente terminando el capítulo 3 de Filipenses. Entonces, si lo tiene, diga amén, pero fuerte para oírlo, porque la lluvia está fuerte. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo, Filipenses 3, 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pues también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por ese poder, hermano, por el cual se sujetan todas las cosas. Y esta tarde yo quisiera que meditemos. Cuando usted y yo decidimos hacer un viaje, siempre hay cosas importantes, ¿verdad? Que esto no se me tiene que olvidar, ¿verdad? No sé si a usted le pasa eso, pero yo suelo tomar nota, hacer un papelito, poner papelitos o en el celular un recordatorio, porque no quiero olvidar eso. Son cosas de las cuales no podemos prescindir, que si nos falta, pues vamos a batallar, ¿verdad? A veces cuando yo viajo por trabajo, hay ciertos artículos que no llevo o que se me olvida y que a veces me cuesta trabajo. Por ejemplo, algo tan necesario como un cepillo de dientes, ¿verdad? Cómo nos hace batallar eso. Entonces, me ha tocado ir de viaje y pues no tengo, y pues ahí ando buscando farmacias donde hay y pues te lo van a vender carísimo y pues ni modo, lo necesitas. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlo, ¿verdad? Así que también, mire, yo quiero usar esta imagen o este tipo de escenarios en nuestra vida natural, normal, para hablar también de nuestro viaje a la patria celestial. Usted y yo estamos en un viaje, veámoslo de esta manera, hacia con Cristo, ¿sí? Estamos en una carrera, ¿verdad? También se ha usado esta frase, una carrera, un viaje. Bueno, y este viaje se llama vida cristiana, sí, ¿verdad? Y hay cosas que tú y yo debemos estar muy atentos, no olvidarlo, ¿sí? Y yo hoy quiero hablar de 3 cosas que son súper importantes, que no debemos de olvidar en este caminar con Cristo. Estas 3 cosas, créeme, están descritas de 3 maneras bien sencillas. Número 1 es una exhortación. Número 2 es una advertencia. Y número 3, una esperanza. 3 cosas que vamos a ver hoy. Los títulos van a ser distintos, así que toma nota de ello, pero exhortación, advertencia y esperanza. Son 3 cosas que tú y yo no debemos olvidar, no son intercambiables, no debemos dejarlo al olvido o decir, para mañana lo checo. No, tenemos que poner atención. Yo me acordaba que en estudios pasados tuvimos títulos similares al de hoy. El título de hoy es Cosas importantes para recordar. Y resulta que sí los hemos tenido, pero no los he predicado yo, los ha predicado el hermano Esteban. Cuando estudiamos Gálatas hubo un tema
cosas importantes para recordar, o algo así, es similar. Cuando estudiamos Efesios, también, y ahora que estamos en Filipenses, también. ¿Sí? Cosas importantes para recordar. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Esa lluvia está intensa. Los que nos escuchen más tarde van a tener efectos especiales. ¿Verdad? Bueno. Mire, hermano, estas cosas, si nos olvidamos de ellas, si las tomamos a las ligeras, créeme, estaremos en tremendo peligro. Y sabes, si tú y yo olvidamos esas cosas que vamos a hablar hoy, si las olvidamos, vamos a hacer esto, vamos a ser presas fáciles del engaño. Y de continuar así, hermano, en ese engaño, sujetos de condenación. ¿Sí? Así que cuando la Biblia nos habla de cosas, recuerda, no olvides, pon atención, más nos vale que pongamos atención, ¿verdad? Porque son cosas de vida eterna, ¿sí? O de vida a muerte, si pudiéramos decirlo también. Así que yo te invito, vamos a meditar juntos, ¿te parece? La primera dije, es una exhortación. Y esta comienza así, voy a poner aquí número 1, es el azul. Imita el buen ejemplo. Número 1. Esto primero va a ser la exhortación, ¿verdad? Te dije que iba a haber 3 cosas. Entonces voy a ponerlo aquí con otro color. Esta primera parte va a ser una exhortación, y la exhortación es a imitar. Imita el buen ejemplo. Dije 12, ¿verdad? No. Es el verso 17. Nadie me dijo nada, ¿verdad? O si me dijeron, no los oí. Imita el buen ejemplo, hermano. Si te fijas, el primer texto, versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Me gusta porque Pablo empieza hermanos. No sé, tu hermano en tu familia, con tus hermanos en la carne, o un papá hacia un hijo, ¿cómo le haces cuando quieres que te escuchen? Hermanito querido, ¿verdad? A veces queremos algo, querido hermano, y a veces nuestros hermanos o familiares dicen, algo quiere, ¿verdad? Como que ya ven algo, dice, algo se le antoja, ¿verdad? Yo así a veces oigo, cuando quiere nieve alguien. Pero mire, Pablo ama a sus hermanos, y él también, al igual que usted y yo, él dice hermanos. Porque él está a punto de dar algunas cosas importantes, y él quiere que estos hermanos, con el cariño que le caracteriza por esta iglesia, hermanos, él busca que lo escuchen. Él dice, sean imitadores de mí. Pablo también dice algo muy similar en otra carta. Yo quiero que lo veamos, por favor. 1 Corintios 10. Al igual que aquí les dice que lo imiten, también ahí en 1 Corintios 10 hay un versículo, del versículo 31, 10:31, escucha. Si pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y ve el versículo 1 del 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces mire, cuando Pablo empieza, hermanos, imítenme a mí, o sean imitadores de mí, no está siendo un presumido, ¿verdad? Es importante que tú veas qué dice atrás. Por eso yo usé el ejemplo de Corintios, porque también allá
les dice a los hermanos en qué le van a imitar. Si te fijas allá en Corintios, Pablo está diciendo, no busco mi propio beneficio, busco el beneficio de los demás. Si comen o beben, den gloria a Dios siempre. Hagan todo para la gloria de Dios. Entonces, ve el contexto. Pablo en su vida, en su ministerio, ha hecho todo para gloria de Dios. Y él les dice a los hermanos con toda la seguridad, hermanos, imítenme a mí. Pero mire, me gustó en Corintios, dice, así como yo imito a Cristo. Jesús, ¿se acuerda ahí en Juan 17? Él dice, Padre, he hecho lo que me pediste, te he dado gloria. Pablo está haciendo lo mismo, está haciendo lo que Dios le pide y está dando gloria a Dios. Así tú y yo, hermano, habremos de imitar a aquellos que dan gloria a Dios. Cuando Pablo escribe a los filipenses, él les exhorta y les dice, hermanos, imiten esta actitud. ¿Se acuerda cuando hablamos, fue la semana pasada, de las determinaciones o resoluciones de un siervo de Jesucristo? Pablo les está diciendo a los hermanos, imítenme en esto. ¿Se acuerda qué decía Pablo? Prosigo a la meta. O sea, en otras palabras, les está diciendo, hermanos, prosigan a la meta. Hermanos, la segunda cosa que veíamos la semana pasada, olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Entonces también a los hermanos, aquellos fracasos, aquella vida queda atrás y vamos hacia adelante. Cuando Pablo también les dice, nosotros los que somos perfectos o los que somos maduros, dice, sintamos una misma cosa. Entonces todo eso, Pablo está diciendo, imítenme en eso, ¿sí? Acuérdense que Pablo ha hablado de los falsos, ¿verdad? Hace dos jueves hablamos de los falsos en el versículo 2. Y Pablo les dice a estos, evítenlos, guárdense de ellos, porque esos no son buen ejemplo. Los falsos hermanos maestros, los falsos hermanos, son gente reprobada que no debemos imitar, hermano. Cuando tú y yo vemos la carta de Pablo, Pablo pone muy, muy clarito esas cosas que tú y yo, en aquel tiempo los filipenses, pero hoy nosotros debemos imitar. Yo hice como un recorrido a través de toda la carta para encontrar esos textos que resaltan cómo era Pablo, qué hacía Pablo y que nos ayudan a ver qué cosas hay que imitar de Pablo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 12. Vamos a hacer un recorrido súper rápido. Filipenses 1:12, ¿qué dice? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En otras palabras, Pablo dice, hermano, las cosas, los sufrimientos, las cosas que me han pasado han resultado para bien. Entonces, podríamos pensar, vamos a imitar a Pablo aún también en los sufrimientos. Versículos 21 al 24 del capítulo 1 dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que imitar esto. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hay que imitar en esto también, hermano, con un deseo de estar con Jesús, pero también con un amor a la iglesia, a aquellos a los cuales servimos, ¿sí? Esto hay que imitar también. Versículos 29 al 30, Filipenses 1. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, escuche, padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces también imitamos. No es porque usted y yo estemos buscando conflictos, no, ¿verdad? Es parte de seguir a Cristo, hermano. La palabra de Dios nos dice que aquel que sigue a Cristo, aquel que decide vivir una vida para Él, va a sufrir, va a haber dificultades, ¿sí? Va a haber rechazos, va a haber, bueno, de todo eso que usted y yo creo que ya sabemos, ¿verdad? Que hay, por ser cristianos. En el capítulo 2, vamos caminando, acuérdese, un recorrido, versículo 17.
Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Unos versículos antes de donde vamos, más bien un capítulo entero antes. Pero dice, derramado en libación, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí? Que está poniendo su vida misma, ¿sí? Como sacrificio por los hermanos. Y dice, y en esto me regocijo. Así que cuando tú y yo sirvamos a otros, gocémonos. Aun cuando esto represente sacrificio, ¿sí? Hay que gozarse, porque acuérdate, tu servicio está siendo para el Señor y Dios está siendo glorificado con esto, ¿sí? Entonces, hermano, cuán importante es que aún nuestros sacrificios por otros, pues los veamos como un servicio a Dios también. Vamos adelante, capítulo 3, versículo 17 es el que vemos hoy. Hermanos, sean imitadores de mí. 3, vamos al 4:9. ¿Qué dice ahí? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí me gustó. Vamos a llegar a ese pasaje en unas semanas, yo creo que en unas 2 o 3 semanas. Vamos a estudiar esto. Lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron. 4 cosas. Creo que va a ser casi un tema todo eso. Pero espérese, no se lo pierda, en unas semanas. Capítulo 4, versículo 12 al 13, vamos a ver más ahí, es el último. Otra cosa que hay que imitar de Pablo aquí en esta historia es, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ahí está ese texto, ¿verdad? ¿Qué más? Dije hasta el 13, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué nos habla? Humildad. Pero también nos habla de saber tener abundancia. Hay gente que no sabe tener abundancia. Le llega mucho y lo derrocha, ¿sí? Así como llega, se acaba. Se necesita también sabiduría para tener mucho, ¿sí? Solo Dios sabe, ¿verdad? Porque algunos se quejan y dicen, ¿por qué a mí no me diste lo que le diste al otro? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero nosotros podríamos pensar de algunos, dice, es que si Dios te diera lo que le está dando al otro, no te durara ni un día, te lo acabas todo, te lo comes o te lo bebes o no sé qué, pero se acaba. Dios sabe por qué, ¿verdad? Aún también en ocasiones nosotros mismos, con nuestra irresponsabilidad, no manejamos bien los bienes que Dios nos da y pues por eso no tenemos más, ¿sí? Pero mira, Pablo les dice a los hermanos, imítenme. La Nueva Traducción me gusta cómo dice, mire, dice, amados hermanos, tomen mi vida como un modelo, ¿sí? Creo que en una ocasión hice esta pregunta y bueno, la vuelvo a hacer hoy. ¿Podríamos nosotros decir eso, hermano, hermana, imítame, haz como yo? ¿Cómo ves, hermano? ¿Lo diríamos? A veces como que nos cuesta, ay, pues mejor no me arriesgo. Y a veces, ¿sabe lo que hacemos? Hermano, pon tu mirada en Cristo, bien bíblicos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Qué fácil, ¿verdad? Pues claro, estamos poniendo nuestra mirada en Cristo, pero tú y yo somos seres humanos que vemos, que necesitamos imitar a alguien. Y piénsalo desde que naces, imitas a papá, imitas al hermano, imitas a la gente que ves a tu alrededor. Así que está en nuestro diseño imitar. Somos seres que imitan. Así que si vamos al campo de la vida cristiana, de la iglesia, tú y yo debemos tener gente a quien imitar. Y deberíamos ser gente que otros imiten en lo bueno, ¿sí? No en lo malo, hermano, ¿sí? Hay otros que se excusan, imita solo lo bueno de mí, lo malo no. Y lo toman como excusa para seguir haciendo lo malo. Es que eso no imites, imita lo bueno. No, hermano, pues cambia, arregla eso para que también en eso seas imitable, ¿sí? Porque vea, es bíblico y aquí Pablo le decía a los hermanos, imítenme.
Y no podemos decir que Pablo es un orgulloso al decir estas palabras, porque él reconoce a quién él está imitando, ¿sí? Capítulo 13 de Hebreos 13:7. Aquí habla de pastores, pero en otras versiones usa líderes. Pero vamos a leerlo así, mire, en Reina Valera dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Como les decía, aquí dice pastores, ¿verdad? Pero la palabra que usualmente está para pastores aplica para líderes, ancianos, gente que está de alguna manera liderando, ¿sí? Entonces dice, acuérdense de estos, aquellos que les han hablado la palabra, consideren, dice, cuál ha sido el buen resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces, hermano, Pablo es consciente de esto y él es muy claro en lo que le pide a sus hermanos. Y él mismo ha trabajado en esto, ¿sí? Y hermano, algo bien bonito es que esto debe ser nuestra responsabilidad. Usted y yo tenemos que trabajar en esto. Dios nos está ayudando y Dios nos ayuda para lograrlo. Y Dios pone a las personas a las cuales tú y yo debemos imitar, pero muchas veces nuestro orgullo, ¿verdad?, nos hace actuar como actuamos y en vez de avanzar, pues retrocedemos. En vez de ser ejemplo, somos mal ejemplo o antiejemplos. Entonces mira, hay un texto que vimos hace algunas semanas, capítulo 2, versículo 12 al 16, ¿te acuerdas? Dice así: por tanto, amados míos, también es otro mensaje importante de Pablo a los hermanos en Filipos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué les dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como les dice Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ve, hermano, este texto me gustó, porque Pablo les está diciendo a los hermanos algo importante también, ¿verdad? Les dice, amados míos, y les dice, hermanos, sean obedientes, hagan todo, dice ahí, sin murmuraciones, sin contiendas, sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, ¿verdad? Que se note que somos hijos de Dios, sin mancha, porque mire, vivimos en una sociedad, dice aquí, o una generación maligna, en una generación perversa, hermanos. Entonces nuestra luz tiene que brillar, aquí dice como luminares, ¿sí? ¿Y cómo vamos a estar así? Dice asidos. ¿Qué es asidos? Bien agarrados de la palabra de vida, ¿sí? Para que cuando Cristo venga seamos hallados fieles. Y Pablo, fíjate cómo dice ahí también, hermano, y no está presumiendo, él dice, para que, hermanos, el trabajo que he hecho en ustedes, dice, no sea en vano, ¿sí? Pablo de alguna manera se anima también y anima a los hermanos allá en Corintios, ¿verdad? Cuando les dice, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Pero él está exhortando a sus hermanos, le dice, hermanos, esfuércense, sigan buenos ejemplos. La segunda cosa que les dice ahí en el versículo 17, estamos en Filipenses 3, versículo 17, dice, y mirad, primero les dijo, imítenme a mí, ¿verdad? Lo segundo que les dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay un comentario que dice lo siguiente: el estilo de vida que llevan los cristianos debe ser un modelo digno de imitación. La Nueva Traducción Viviente dice, y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Mira, hermano, como miembros tú y yo del cuerpo de Cristo,
unos a otros nos edificamos, ¿verdad? Dios nos ha dado dones, ministerios, y con el propósito de ayudarnos, ¿no? De edificarnos. Y bueno, tenemos una doble responsabilidad aquí. Número uno, pues servir con tu ministerio, con los dones que Dios te ha dado. Gloria a Dios por eso. Ser de buen testimonio, ¿sí? Pero también, hermano, imitar a aquellos que dan buen testimonio, ¿sí? Porque está en la Biblia, ¿sí? Es parte de lo que tú y yo, por algo está el discipulado, ¿verdad? Por eso hay discipulados, por eso hay cursos, estudios, porque la intención es formar discípulos. ¿Y qué nos dijo Jesús? Que vayamos y hagamos discípulos. Entonces es parte. Si un discípulo imita al maestro, ¿sí? Mire, voy a leer esto. Cualquier crecimiento en la piedad mejora cuando somos influenciados por los mentores espirituales adecuados. Esto lo dice el hermano Steven Lawson. ¿Cómo está esto? Mira, cualquier cosa que tú estudies o emprendas, lo aprenderás de la mejor manera o lo harás de la mejor manera cuando hay alguien que te está ayudando en eso, ¿sí? Hoy en día se promueve mucho la educación a distancia, escuelas en línea y todo eso. No estoy criticándolo, yo he estado en varias, entonces no está mal, es muy buen recurso, pero aún esos estudios, yo he experimentado las dos partes, uno que yo he llevado por mi propia cuenta y otro que tengo a alguien que ahí me está ayudando o guiando. En el que me ha ido mejor es donde hay alguien que me está guiando, aunque ya hay un video, aunque ya hay tareas, instrucciones muy bien escritas, aún así necesitamos de alguien que nos diga, mira, por aquí, por allá, aquí no. De todos modos nos necesitamos. Entonces, cualquier cosa, disciplina, hermano, que tú quieras desarrollar, la mejor manera de desarrollarla es cuando tienes a alguien que te supervisa, o que te enseña, o que te está ayudando, que te está mentoreando. Mire, otro autor llamado o apellidado Hansen, él dice esto, mire, aunque su ejemplo, el ejemplo de Pablo, claramente es imperfecto, ¿verdad? Porque aquí no vemos perfectos todavía. Seremos perfeccionados hasta que estemos con Cristo. Pero aunque el ejemplo es imperfecto, es sin embargo, dice, es tangible y accesible para la iglesia que fundó. Bueno, en otras palabras, Pablo no les está pidiendo algo imposible a estos hermanos, ¿sí? No, ¿sí? No les está pidiendo algo imposible, algo que no se pueda hacer. Si Él les ha dicho, hermanos, tengan cuidado de los falsos, pues sí pueden tener cuidado de los falsos y tienen la enseñanza para cuidarse de los falsos. Por eso es súper importante, hermano, cuando un hermano viene todo confundido y dice, ¿por qué me pasa esto? Hermano, pues es que no estás discipulándote, te has negado, hay invitaciones y no vienes, entonces, pues ¿cómo le voy a hacer? Los hermanos, los maestros no pueden estar ahí contigo, el pastor tampoco puede estar ahí siempre para decirte qué está bien, qué está mal. Tienes que prepararte para que cuando vengan los falsos sepas identificarlos. Yo les he dicho, ¿verdad? Esto, yo no puedo o no podemos enseñar todas las falsas doctrinas que existen, hermano. Hay muchísimas y cada día salen más. Pero lo que sí podemos tú y yo enseñar es la verdad, la palabra de Dios. Y con eso tenemos. Para que cuando llegue lo falso, luego digas, esto no es. ¿Sí? Mira, entonces, Pablo le dice a los hermanos, aprendan de aquellos que están dando buen testimonio, aquellos que son dignos de imitar, aquellos que han seguido también nuestro ejemplo. Mira, este es el principio del discipulado. En Juan 13:15 Jesús dijo, ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. ¿Sí? ¿Y qué nos dice a nosotros? Pues que también vayamos y hagamos discípulos. En otras palabras, pues nos llama a hacer esto, a decirle a la gente, mira hermano, te enseño esto para que tú también luego enseñes a otros. ¿Sí? Entonces, ese es el principio, hermano, del discipulado. Hoy está de moda, que es un concepto ya de hace mucho, pero el término mentor o mentorías, pero es lo mismo, es discipulado, ¿sí? A veces te lo quieren explicar de otra manera, bonita, y que es discipulado, ¿no? De alguna manera suena mejor o ayuda un poquito más a esta parte de un seguimiento,
pero es lo que hace un discípulo y un maestro, ¿sí? Hermano, un buen ejemplo, hablo de una persona que es buen ejemplo, alguien digno de imitar, escucha esto, es alguien que te va a librar del orgullo. Seguir un buen ejemplo te va a librar del orgullo. A ver, ¿cómo está esto? Pon atención, un buen ejemplo, una persona que lleva un buen testimonio, si tú le sigues, te va a librar del orgullo. Porque mira, en la carta de Pablo a los Corintios, Pablo menciona a Apolos. Sí, quiero que lo veas. 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. A mí me gustó esto mucho porque digo, qué hermoso es esto. Cuando seguimos un buen ejemplo, también nos va a librar esto del orgullo. Porque mira, 1 Corintios 4:6, ¿qué dice ahí? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros, dice, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿verdad? Entonces dice, miren hermanos, les he dado testimonio. De hecho también Apolos les dio testimonio, para que dicen, no piensen más de lo que deban pensar. La palabra nos habla también, ¿verdad?, de no tener un concepto más del que debemos tener de nosotros mismos. Pero dice, hermanos, imiten. A mí me gusta ahí porque Pablo tiene aún esta humildad, ¿verdad? Nos damos cuenta que él no está presumiendo cuando dice que lo imiten, porque él tiene la humildad de decir, también Apolos, ¿se acuerdan? Hace días vimos también Timoteo, Epafrodito, son gente que podemos y debemos imitar. Entonces, cuando Pablo les dice aquí a los hermanos, imiten a aquellos, como dice ahí, vamos a ver el texto, dice, a los que se conducen el ejemplo que tenéis en nosotros, pues está hablando de ahí de Timoteo, está hablando de Epafrodito, de Lidia, ¿verdad? Aquella mujer, y bueno, todas aquellas gentes que fueron de ejemplo, de testimonio en esta iglesia, y que esta iglesia está conociendo. Pablo ya les advirtió de los falsos, ¿verdad? Y es curioso, ¿verdad? Porque esta gente así, hermano, los falsos, a veces tristemente son los que más están pensando en discipular o querer ser mentores, ¿verdad? Yo soy tu mentor. Pues sí, para meterle todas sus ideas falsas y tanta cosa que traen. Y los que van en la verdad, hermano, a veces descuidan, dejan de compartir a otros. Así que, hermano, estudia la verdad, vive la verdad, comparte la verdad, ¿no? Está en nuestros lemas. Gloria a Dios. Vamos adelante. Entonces ve esto. La exhortación número 1 es, imita el buen ejemplo, ¿sí? Gloria a Dios. Número 2. Evita los enemigos de la cruz. Vamos a ponerlo así. Aquí vamos a pensar del versículo 18 al 19. Ay. Y aquí vamos a colocar la advertencia. Esto va a ser una advertencia. Entonces, hermano, mira, número 1, ya hablamos, la exhortación es que imitemos buenos ejemplos. ¿Qué cosa práctica tú y yo podemos sacar de esto? A ver, ¿cómo voy a buscar un buen ejemplo? Entonces, piensa en gente que tiene buen testimonio, que cuando da un consejo, escuchas palabra de Dios, ¿sí? Créeme, yo he seguido estos, porque hay gente que habla muy bonito, la verdad, y que nos hace llorar, pero nunca te menciona la palabra de Dios. ¿Y sabes para qué me ha servido esos consejos? Para nada. A lo mejor me hizo llorar, 2, 3 días me funcionaron, pero pasa eso. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Así que piensa, ¿qué personas estamos considerando
como ejemplo? ¿Qué personas podríamos pensar son tus mentores? Y esto no es algo que está alejado de la Biblia, hermano, no te estoy hablando de algo que no es bíblico. Piensa en la carta a Timoteo, las cartas a Timoteo. Pablo instruyendo a Timoteo, dándole consejos. La carta de Tito también, Filemón, bueno, Lucas, Hechos, varias cartas. Te das cuenta que hubo un hombre, un Lucas, instruyendo a su amigo Teófilo, ¿sí? Lucas y Hechos, ¿verdad? Las cartas. Y así te das cuenta de varios, ¿sí? Entonces piensa, hermanos, vale la pena. Pedro, Marcos, ¿sí? Si la carta de Marcos es una carta tan rica y que algunos piensan que los demás de alguna manera consultaron a Marcos para hacer Mateo y las otras Juan y Lucas, ¿sabes quién enseñó de manera cercana a Marcos? Pedro, ¿sí? Entonces, esto de tener gente que nos enseñe es bíblico, ¿sí? Claramente, hermano, nuestra mirada está en Cristo y vamos a imitar a gente que está imitando a Cristo. Entonces busca, hermano, la cosa práctica aquí que yo te invito esta tarde es: piensa a alguien que te va a dar un buen ejemplo. De repente alguien nos ha compartido, ya encontré a alguien, un mentor. Oh, muy bien. ¿Quién? Pues fulanito. Y es triste, nunca va a la iglesia, pero habla muy bonito. Entonces, yo no confiaría en un mentor así. ¿Sí? No se lo recomiendo, ¿sí? Pero bueno, es su decisión. Segunda cosa, la advertencia es: evita los enemigos de la cruz. Vamos a pensar esto un poquito. El versículo 18 nos dice lo siguiente: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice primero, ahí andan muchos, de los cuales dije ya muchas veces. Y diría uno: sí, Pablo, ya lo dijiste un montón de veces, hablaste ya muchos de estos. Pues hermano, Pablo sabe que esto es importante y él advierte, hermanos. Quiero recordarte algo. Jesús dijo esto, que muchos son los que van por el camino a perdición, Mateo 7:13. Muchos son los que van en ese camino. Dice, angosto es, pocos lo encuentran, pocos lo siguen. Pero muchos, dice, la mayoría elige el camino amplio, pero este lleva a perdición. Entonces lo que dice a Pablo aquí no está en contra de lo que Jesús dijo. Hay muchos falsos. Si hay un tema que lo vas a encontrar en prácticamente todas las cartas de Pablo, es esto: hay muchos enemigos del creyente, hay muchos enemigos de la cruz de Cristo, como dice aquí en este texto. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, ¿cómo los llama aquí? En cada carta les da ciertos nombres o ciertos atributos. Ve qué dice ahí. Pues no somos como muchos, ahí está usando muchos otra vez, que dice que medran o negocian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué dice Pablo? Nosotros no somos como esos muchos enemigos de la cruz que negocian, medran, hacen ganancia de su predicación. Qué tremendo, hermano. Y esto hay mucho, no es nuevo. Pablo ya lo está diciendo ahí en los primeros años de la iglesia. Hay hermanos que hoy dicen o lo están predicando como una doctrina nueva. No, hermano, esto ya está ahí desde hace mucho. Estos falsos ahí están desde siempre, ¿sí? Desde el inicio hay engañadores. Génesis 3, la serpiente era astuta, ¿verdad? Y engañó a Adán y Eva. Desde ahí empieza el engaño, hermano. Entonces desde ahí, hermano, hay enemigos de la cruz de Cristo. La Escritura, hermano, constantemente nos advierte de que son muchas, así como son muchos los que falsean, hay muchas artimañas del error. Y nos advierte que estos malos hombres, lo llama Pablo también, malos hombres o engañadores, dice, van a ir de mal en peor. Cada vez van a sacar cosas más locas, hermanos. Cada vez cosas más torcidas. Pero dices, ¿sabes cómo vive esta gente? Dice ahí la Escritura, engañando y siendo engañados.
Es lo triste. Segunda de Timoteo 3:13. Sí, Pablo le está diciendo ahí a Timoteo, ten cuidado, porque hay muchos, dice, que viven engañando y siendo engañados. Ellos mismos. Y te das cuenta, hermano, gente que empieza a desviarse, cada vez está peor. Se cumple lo que dice la palabra de Dios. Pablo también dice ahí Pedro advierte de estos que tuercen las escrituras. Él les dice ahí en 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, que les dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Sí, entonces mire cómo Pedro también advierte a los hermanos, dice, hermanos, cuidado, guárdense de estos inicuos, de estos errores que se están predicando, porque dice, pueden, ¿verdad?, caer de su firmeza. Pablo también lo dijo en otra parte, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, hay posibilidad de caer si usted y yo no nos mantenemos firmes en la verdad. Por algo hay tantas advertencias de cuidado con estos falsos, hermanos. Así que, hermano, mira, así como tú y yo debemos buscar buenos ejemplos, ¿sí?, tenemos que estar conscientes de que hay malos ejemplos y que a estos hay que evitarlos, ¿sí? Hay que correr con esos. Ni platiques con ellos, no vale la pena. Aquí en la iglesia hemos hecho un trabajo, creo que bueno, ahí vamos, pero hemos procurado cuidarte, hermano, te lo digo sinceramente. Ha venido gente con la intención de ser parte del Centro de Fe Angulo y hemos tenido que despedirlos, ¿sí? Porque es este tipo de gente que viven engañando y siendo engañados, y de esos pues no queremos aquí, ¿sí? Lo siento, hay que evitarlos, ¿verdad? Aquí la palabra nos habla, guárdate de esos, ten cuidado de esos, ¿sí? Lo único que hacemos es, Señor, ten misericordia de ellos, y si vienen, si los has de querer aquí, pues que vengan diferentes. ¿Sí? Luego te das cuenta cuando alguien no viene bien, y a esos los despachamos pronto. Me lo siento, ¿verdad?, dice el hermano Esteban, pero así no, hermano, y es por tu bien. Así que si algún día te retiramos a alguien, pues es por tu bien, ¿sí? No lo hacemos con mala intención, te amamos. ¿Qué dice Pablo? Mira, ahí andan muchos, y ya les he platicado mucho de estos. Y dice, ahora se los digo hasta llorando, ¿verdad? Y dice Pablo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice en otra versión, dice, ahora lo repito hasta con lágrimas. Hermanos, este tipo de personas causa mucho dolor. Pablo sufrió mucho por estos. Era un tremendo dolor. ¿No se acuerda ya los Gálatas cómo les dice? ¿Cómo les llegó a decir a sus hermanos? Gálatas insensatos. ¿Usted cree que no le dolía decirles así a sus hermanos? Pero esa era su desesperación, su preocupación por esta iglesia. Y dice, por los cuales vuelvo a tener dolor, dice, como de mujer de parto, ¿verdad? Como dolores de parto. Era un dolor, pues yo no lo he experimentado, pero las madres lo saben, va a ser algo horrible. Pero ese dolor había en él porque dice, amo a esta iglesia y él ve el peligro que viven cuando dan puerta a este tipo de gente o este tipo de enseñanza. ¿Sí? La traducción, el lenguaje actual describe a estos enemigos de la cruz de Cristo de una manera bien interesante. Mira, ¿cómo son estos enemigos de la cruz de Cristo? Dicen así, viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera para nada. Cuando dice que son enemigos de la cruz de Cristo, de eso se trata. ¿Qué otra cosa nos puede decir? Que no honran el sacrificio que Jesucristo hizo, hermano. Vea qué tremenda cosa. Hay mucha gente que predica que Jesús no es Dios, que niega la deidad de Cristo. Qué horrible, hermano. Están torcidos completamente. Entre ellos están los testigos de Jehová. Ellos niegan la divinidad de Cristo. Entonces, qué tremendo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado de este tipo de doctrinas.
Por eso tú y yo tenemos que saber la verdad y poner atención a estas cosas que dice la palabra. Recuérdalo, tenlo en mente, guárdate de estos, ¿sí? Hermano, en gran proporción, cuando Pablo está hablando de esto, él está hablando de los judaizantes, aquellos que enseñaban, de alguna manera decían, mira hermano, está bien que hayas aceptado a Jesús, muy bien hecho, pero también hay que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, este tipo de gente está causando muchos problemas. Se metían, se inmiscuían en las iglesias como gente buena, como que cristianos, y hermano, causaban grandes problemas, ¿sí? Yo he orado mucho, hermano, y oro cada vez, verá, que llega alguien nuevo aquí a la iglesia, que si es alguien para bien, pues que se quede, y si no, que se vaya. Doy gracias a Dios porque ha habido ocasiones que no hemos tenido necesidad ni de hablar, ya no vuelven. Gracias Dios por guardarnos de esta persona, ¿sí? Porque luego se ve, hermano, lo escuchas hablar y dices, esta persona no anda bien. Y no vale la pena perder el tiempo, hermano. Créeme, tú y yo podríamos decir, pero ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? Y el amor de Dios hoy nos advierte de estos, ¿sí? Porque nos ama, nos advierte, ¿sí? Entonces, cuidémonos, hermanos. Aquí habla de algunos atributos de estos enemigos de la cruz de Cristo. El versículo 19 los lista. ¿Qué dice primero? A mí me gustó porque Pablo va directo, ¿sí? ¿Cómo son estos enemigos de la cruz de Cristo? Versículo 19, velo ahí con tus ojos. Número 1, el fin de los cuales será perdición. Se va directo. Su destino es perdición. Así que, hermanos, si piensan escucharlos, vean para dónde van estos. Al infierno, ¿sí? Así que aguas, ¿sí? Aguas con estos. Traducción lenguaje actual dice así, de hecho, miren, esta gente va determinada o va a terminar en el infierno. Así lo dice tal cual. Entonces, no sé tú, hermano, pero a mí ya me dice, no, pues con estos ni a las canicas juego, ¿verdad? No. Bueno, ya ni jugamos a eso, ¿verdad? No sé por qué se me ocurrió, pero bueno. Pues ni siquiera vale la pena, ¿verdad? Pablo en alguna ocasión dice, con estos ni siquiera coman, ¿sí? Suena muy duro, hermanos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Con quién establecemos relaciones? La segunda cosa que dice ahí, cuyo Dios es el vientre. No necesariamente está hablando que sean unos comilones o gente aborazada en la comida. Podría estar ahí, pero habla también de una actitud, hermano, porque te das cuenta, la comida es un ejemplo de esta gente, pero es una actitud, hermano, insaciable, ¿sí? Siempre está buscando cómo satisfacerse a sí mismo. La Biblia de las Américas dice, cuyo Dios es su apetito. Antes que honrar a Dios, primero lo que a mí se me antoja, ¿sí? La comida es un ejemplo excepcional para esto, ¿verdad? La palabra Dios para todos me gustó como lo dice, mire, ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Qué horrible, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy se está predicando en algunos lugares un evangelio muy laxo, muy fuera de lo que dice la palabra de Dios, y usted y yo tenemos que ser muy atentos y cuidadosos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo son estos? Miren, Gálatas 5, 19 al 21 lo explica muy bien. Son aquellos que viven en las obras de la carne. Ahí dice, ¿cómo son? Manifiestas son las obras de la carne, que son, cómo viven en adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca, dice ahí, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, cuidado con esto, hermanos, ¿sí? Acuérdese otra vez, si comemos o bebemos o hacemos otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Sí? Sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, hermano, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Punto. No para satisfacer nuestro vientre, ¿verdad? O nuestra carne. No, para gloria de Dios. Así que pensemos, lo que hacemos o lo que busco para mí, ¿glorifica a Dios? Hay que tener cuidado, hermano, de esta gente. Lo que sigue dice, cuya gloria es su vergüenza. Número 3, cuya gloria es su vergüenza. Otra versión me gustó, palabra de Dios para todos, dice, presumen de hacer lo que les debería dar vergüenza. ¿Sí? Y eso está pasando un montón. El otro día un hermano nos compartía una experiencia que él vivió. Ellos fueron a un concierto. Digo, aún en eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Dónde vamos. Pero era un concierto de música clásica, digamos, pues, tranquilo, ¿verdad? Podríamos decir, pues no tiene nada de malo, es música clásica, bueno. Pero, ¿sabes? Era una iglesia antigua, en esos países donde... Bueno, aquí también hay iglesias antiguas, la mayoría son católicas, pero acá, en este caso, creo yo que era una iglesia presbiteriana o de ese tipo creo que les llaman iglesias metropolitanas. Pero era tremendo, hermano. Creo que es de la rama de los presbiterianos que se han desviado tremendo. Pero antes de iniciar el evento que se estaba ahí llevando de música, alguien se para ahí, dar bienvenida y como normal se hace, pero dice orgullosamente, diciendo, somos la primera iglesia en el mundo que tuvimos nuestro primer matrimonio LGBT. Entonces imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y esto ha sucedido en muchas de estas iglesias derivadas del presbiterismo, ¿cómo se podría decir? La iglesia presbiteriana, ¿verdad? Para no batallar. Hubo una división en Estados Unidos en estas iglesias, porque hay iglesias de este tipo que ya están practicando esos matrimonios y que aún están ordenando, o sea, poniendo a pastores de estas comunidades. Entonces es tremendo, hermano. Lo que les debería dar vergüenza, lo presumen ahora. Es lo que dice aquí Pablo. Entonces, esta advertencia te das cuenta que no solo era en aquellos tiempos. Hoy en día tenemos eso en nuestros días, hermano. Aquí en Guadalajara hay iglesias de ese tipo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Esta actitud, hermano, es contraria a la palabra de Dios. Porque ¿qué nos dice la Escritura? Yo voy a tratar de hacer contrastes aquí. Mira, ellos dicen o se enorgullecen de cosas que debería ser causa de vergüenza, porque deshonra a Dios. Pero, ¿cómo debemos hacer? Mira, 2 Corintios 10, 17 al 18. ¿Por qué puse 28? Creo que eso es de 17 al 18. Pero dice lo siguiente, lo voy a leer. Mas el que se gloría, escucha esto, gloríese en el Señor. ¿Sí? Entonces, no hay por qué enorgullecernos de lo que hacemos. Hay que gloriarnos en el Señor, porque escucha esto, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Cómo que eso está en la Biblia? Sí, cuando dice alaba es que Dios reconoce, ¿sí? No es que Dios esté alabando al hombre, no. Ya lo estudiamos, si tú viniste a ese estudio, ¿te acuerdas cuando lo expliqué? Si no viniste, ahí está en internet, búscalo, predicas.cfangulo.com, ahí vas a ver. Cuando pasamos por ahí, ya hace algunos años. ¿Sí? Entonces, pero mira, ¿qué sucede con estos? Esta gente, hermano, busca la aprobación de los hombres. ¿Sí? Qué triste, ¿verdad? Buscan la aprobación de los hombres, pero al hacerlo, caen en la reprobación de Dios. ¿Sí? Cuando ellos buscan que, sí, todos nos vean bien, qué incluyentes y todo ese rollo que traen ahorita, caen en reprobación. Dios los ve como reprobados. Otra cosa que dice ahí último, de atributos de estas personas, está ya al final del versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. Sus motivaciones, sus metas, todo está aquí en la tierra. No buscan lo eterno, hermano. En otras palabras, ellos viven contrario también a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice esto, 2 Corintios 4:16, no mirando las cosas que se ven,
sino las que no se ven, ¿sí? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que Dios nos llama a ver, a poner nuestra mirada en lo eterno, ¿sí? Lo que vale la pena, ¿sí? El hermano Steven Lawson, me va a seguir oyéndolo, ¿verdad? Me va a seguir oyendo mencionando a este hermano porque es uno de los comentarios que veo. Pero él dice esto, mira, nuestra generación no es diferente a esta que vivió Pablo. Ya te di algunos ejemplos. Muchos líderes hoy en día en el ministerio actúan de la misma manera. ¿Cómo? Autopromocionándose, buscando likes, buscando seguidores, suscriptores y todo eso. Llamando la atención sobre sí mismos mientras satisfacen sus propios apetitos carnales. Qué triste, ¿verdad? Pero mira, pues ellos están en eso y Dios tenga misericordia de ellos. Tú y yo necesitamos apartarnos de este tipo de personas. Pero mira, hay algo bien tremendo y es lo siguiente. Desgraciadamente, en todas partes hay personas, aquí le usó el término crédulas o que todos se creen, que carecen del discernimiento necesario para evitar a estos maestros. Eso es lo triste, hermanos. Tú dirás, bueno, yo sí sé identificarlos. Qué bueno, hermano. Aún cuídate también, porque en una de esas te llevan. Pon atención, ponte firme. Pero mira, es triste que mucha gente crédula dice ahí, o que todo lo creen, ¿verdad? Porque ya lo dice alguien que trae la Biblia en la mano, pues es cristiano, hay que creer lo que dice. No, hermano. Gente sin discernimiento cae con este tipo de gentes. Y es tremendo, porque este tipo de gentes saben a quién dirigirse, ¿sí? A los débiles, a los crédulos, dice aquí, ¿verdad? A los que todos se creen, hermano. Como no saben, pues, sí, pues lo dijo esa persona, el hermano fulano. Oh, pues, ¿cuál hermano? No es hermano, ten cuidado, ¿sí? Entonces, hermano, la advertencia para nosotros en esta tarde es: evítalos, aléjate de ellos. Aléjate de los enemigos de la cruz, ¿sí? Dios en su gracia ha permitido que algunos de ellos se arrepientan y vuelvan, pero hay algunos de los cuales dice ahí la palabra, ya no hay remedio, ¿sí? Entonces mira, mejor apartémonos. La esperanza, yo quiero terminar con esto, porque esto, pues ya hubo una exhortación, ya hubo una advertencia, pero nos vamos con una esperanza. Esto es lo hermoso, hermano, de la vida cristiana. Hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Recuerda tu ciudadanía. Aquí son los versos 20 al 21. Y esto es la esperanza con la cual yo quiero terminar. Recuerda tu ciudadanía. Quiero empezar con unas palabras que Pablo dijo a Romanos, no están aquí en el texto, pero quisiera empezar con esto. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza que usted y yo tenemos no debe ser razón de vergüenza, hermano, porque algunos se van a burlar de usted y de mí al apartarnos de los enemigos de la cruz, porque todos van a ir en pos de esos mentirosos que negocian o medran con la palabra de Dios, y usted va a decir, no, yo no voy con esos. Se van a burlar de usted, va a decir, no sé qué tantas cosas nos podrán decir, pero hermano, hay una esperanza, y esta esperanza no avergüenza, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda quiénes somos, ¿sí? Número 1, la cosa que nos dice ahí, versículo 20, vamos a verlo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. Mira, la exhortación, la advertencia viene acompañada de una esperanza. O sea que, hermano, un autor a este pedacito, estos textos del 20 al 21, si es 20 al 21, él lo llamó así: ciudadanía de un reino más alto.
El cristiano, hermano, pertenece a un reino mucho más alto que cualquier institución mundana o del mundo. ¿Sí? Y dices, ¿cómo que somos de otro mundo? En palabras de Jesús, mira, Jesús dijo esto: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Cuando Él está orando al Padre, Él pide por aquellos que son de Él. Y pide que los cuide y dice, ellos no son de aquí, así como yo tampoco soy de aquí. ¿Verdad? En otras palabras, pertenecemos a otra ciudadanía. Cuando tú y yo venimos a Cristo, somos de la ciudadanía celestial, hermano. ¿Sí? Pedro describe de una manera especial esta ciudadanía que se nos ha otorgado. En 1 de Pedro 1, 3 al 5, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ve ahí, esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, ve cómo es esto, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, no eres guardado por tus obras, por la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, esta ciudadanía llega a su plenitud cuando Cristo venga, hermano. Esto es glorioso. Mire, tengamos en mente entonces que los enemigos de la cruz tienen su mirada puesta en las cosas de aquí de la tierra. Por eso no somos compatibles, porque nuestra mirada, hermano, está en nuestra ciudadanía, que es la ciudadanía celestial, ¿sí? Nuestra mirada debe estar en Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre, y Él no está puesto sus ojos en la tierra, en las cosas temporales, no. Él te ve a ti, hermano, me ve a mí, nos ve como que un día estaremos con Él en la eternidad. Si bien ahora estamos en la tierra, es un tiempo temporal, ¿sí? Mire, hay un comentario que se hace al respecto y dice: en este tiempo, cuando se escribió esta carta de los filipenses, ser ciudadano de Filipos significaba ser ciudadano de Roma. ¿Te acuerdas que los filipenses gozaban de una posición muy especial en cuanto se refiere al imperio romano? El hermano Steve nos explicó. Puedes ir a tus notas de la primera lección de estos estudios, y él nos explicó. Esta ciudad era muy reconocida y tenía un especial que muchos no tenían. Tenían privilegios especiales como romanos. Entonces los filipenses tenían una ciudadanía en Roma, donde gobernaba el César. Y pues bueno, tenían, claro, privilegios y responsabilidades al ser de ciudadanía romana. Pero también sabes una cosa, los hermanos cristianos en Filipos, ¿sí?, seguidores de Jesús, ya que, piensa esto, ahí en Filipos podía haber hermanos en Cristo que eran ciudadanos romanos, pero también podía haber ciudadanos no romanos, podían ser esclavos, perdón. La palabra nos habla de algunos esclavos que se convirtieron, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando Pablo escribe a Filemón, le habla de ¿quién? Onesíforo, ¿ah? ¿Sí? Onésimo, ya lo estoy confundiendo con otro que vamos a ver después. Onésimo, ¿verdad? Era un esclavo, ¿sí? Entonces, en la iglesia misma, ¿verdad?, ahí en México no debería haber esclavitud, ¿verdad? Bueno, eso se dice que no hay, pero tristemente en otras áreas sí. Pero, bueno, en aquel tiempo había esclavos, había siervos, había pues ciudadanos con papeles bien. Pero mire, fuera de eso, ellos sabían, hermanos, que eran ciudadanos. Dice aquí este autor, de una capital cósmica, del cielo mismo. Me gustó cómo lo dice, pero a veces le ponen ahí ciertas palabras que lo hacen más. Pero mire, ciudadanos del reino de Dios, eso es hermoso, donde su Salvador y Señor es Jesucristo. Y este Rey Jesucristo es infinitamente más poderoso que los emperadores romanos y los que han habido a lo largo de la historia, hermano. Él gobierna el universo. Así que, hermano, qué hermoso ser parte de esta
de este reino, ¿sí? Entonces, cuando la situación es difícil, las adversidades, hermano, no te sientas mal, ánimo. Tú eres parte de un reino mucho más grande y te espera la gloria si permaneces fiel hasta el final. Ahí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también el Salvador y el Señor Jesucristo. Ahí está nuestra ciudadanía, hermano, con nuestro Señor Jesús. Dado que nuestra ciudadanía está en los cielos, esperamos que nuestro Señor y Rey venga de ahí, nuestro Señor Jesús, porque Él prometió que va a volver, hermano. Hermano, confiar en un gobierno terrenal, créeme, resulta inútil, no sirve de mucho esto, en realidad no sirve. Porque todo gobierno terrenal, hermano, ¿sabes una cosa? Tiene fecha de caducidad. La nueva presidenta de México solo tiene 6 años para gobernar. Se acaban sus 6 años y el que sigue. Al menos en México se rechazó ya hace mucho la reelección, entonces solo 6 años y se acabó, ¿sí? Así son los reinos de este mundo, hermano. Aunque ellos piensen que son eternos, se va a acabar su reinado. Muchos de ellos, su influencia, ¿verdad? Por ejemplo, Adolf Hitler, todas las tremendas, horribles cosas que hizo, miren, solo quedan escombros de lo que un día fue un gran reino, un gran imperio, ¿sí? Y usted puede saber, en Alemania hay aún leyes en contra de un alemán que se le ocurra hacer señas como las que hacían los nazis, o portar insignias de nazis. Eso es en contra de la ley y hay multa, hermano. Es cosa muy seria allá en Alemania, ¿sí? Entonces, todo lo que este hombre hizo, se borró, ¿sí? Pero ¿sabes qué, hermano? Nuestro Rey Jesucristo es el Rey de los siglos, es el inmortal, es el invisible, es el único y sabio Dios, a quien sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único, al sabio Dios. A Él todo el honor y gloria, hermanos. Y hermano, nos espera entonces, mira el versículo último, 21, dice, el cual, ¿quién? Está hablando de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, dice, el cual Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, a ti y a mí nos espera una nueva naturaleza. Esa es la esperanza, hermanos. Primero, eres ciudadano del reino celestial. Tu Rey es el Señor Jesucristo, que es eterno y vive para siempre y gobierna sobre todo el universo. Y número 3, este cuerpo un día va a ser transformado. Nos espera una nueva naturaleza. Esa naturaleza la explica muy bien en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 43 al 54. Voy a leerlo rápido. Pon atención. Dice ahí, 1 Corintios 15, 43 en adelante. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ve cómo va a cambiar la cosa. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, usted y yo tenemos la imagen del terrenal, del Adán primero, ¿sí? Traeremos la imagen del celestial. Vea esto es precioso. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. Voy a seguir leyendo. 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ve esto, transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vuelva de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Eso nos espera, hermano, una nueva naturaleza. Estos días he estado leyendo mucho sobre la imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre, hermanos, si lo vemos bíblicamente, no se perdió cuando Adán pecó. Lo que pasó es que se corrompió, ¿sí? Dios puso su imagen en el hombre, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Sí? Entonces, cuando el hombre pecó, no se perdió esa imagen. Usted y yo seguimos portando la imagen de Dios, pero no perfecta, ¿verdad? El pecador, el hombre sin Cristo, todavía está peor. Es una imagen torcida, corrompida. Así que, porque mira, conforme tú y yo vamos en el camino cristiano, esta imagen está siendo, digamos, transformada, conformada a la imagen de Cristo. Será hasta que venga Jesús, hermano, que como dice este texto que vemos hoy, será semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, la gloria de Cristo. Entonces será hasta ese momento que esta imagen que se corrompió con el pecado será perfeccionada y seremos como Él, ¿sí? Esta nueva y perfeccionada imagen es posible, como dice aquí, por el mismo poder, dice, el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, hermanos, el poder de la palabra de Dios está respaldando esta ciudadanía y esta nueva imagen que tú y yo tendremos en la eternidad, ¿sí? Estaba leyendo un libro, se llama Creados a la imagen de Dios, de Anthony Okima. Él dice esto, mira, no es sino hasta el tiempo de la glorificación final del hombre que se completará la renovación de la imagen de Dios. La semejanza del Hijo de Dios no es otra cosa que la imagen perfeccionada de Dios. Y para eso hay un texto, Romanos 8:29. Hacia allá vamos, hermano, no estamos ahí todavía. Romanos 8:29, escucha lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Escucha esto, pon atención. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos destinó para esto, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Entonces esto no es algo nuevo, estamos siendo conformados a su imagen, hermano. Entonces, hermano, esa es la esperanza. Tenemos una ciudadanía celestial, tenemos un rey que es el rey del universo y tenemos la esperanza de que un día este cuerpo mortal será transformado, ¿sí? Todo lo que usted y yo sufrimos aquí se va a acabar, ¿sí? Y podremos gozar de una vida perfecta delante de Dios. Y esa vida perfecta no será para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, porque estaremos alabándole por la eternidad. Hoy hablamos de tres cosas: una exhortación, una advertencia y una esperanza, hermanos, que tenemos como cristianos. La exhortación es que imitemos lo bueno, ¿verdad? Imitemos a aquellos que dan buen ejemplo, hermanos, que con su ejemplo, escucha esto, evidencian madurez. Los años no determinan madurez, hermano. No. ¿Sí? Entonces, mira, piensa en aquellos cuyo modelo es Cristo. En otras palabras, imitas tú a Cristo cuando imitas a alguien que imita a Cristo, ¿sí? Y como lo decía hace rato, no puedes decir, es que yo solo Cristo y mi mirada en Cristo y no quiero ver a nadie.
eso no es ni bíblico, y ten cuidado, ¿verdad? Porque te puedes apartar tremendo. Hay gente que vive así y encerrados en sus casas, nunca salen. No, hermano, no es así. Somos parte de una iglesia y la Biblia nos llama a imitar a aquellos que imitan a Cristo, ¿sí? Y qué bonito que tú y yo seamos de esos también, ¿sí? Que otros nos imiten. La advertencia que tenemos hoy es de alejarnos, evitar los enemigos de la cruz de Cristo, quienes con su actitud, hermanos, rechazan los méritos de la muerte de Jesús y viven glorificándose a sí mismos, viven en sus placeres y buscan solo lo de esta tierra. Y ya vimos cuál es su destino: perdición eterna. Hablamos de la esperanza, una esperanza viva de una ciudadanía espiritual, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Rey, está a la diestra del Padre. Esta esperanza, hermano, es de que un día este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción, ¿sí? Así que, hermano, como lo vimos la semana pasada, necesitamos determinaciones firmes de vivir una vida cristiana que honre a Dios, sin dejar de lado la exhortación, la advertencia y la esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, gracias por esta palabra que hoy nos das de exhortación, de imitar a aquellos que imitan tu ejemplo, Jesucristo. Padre, muchas gracias por la palabra también de advertencia de aquellos que con su conducta, con sus enseñanzas son enemigos de la cruz de Cristo. Ayúdanos a apartarnos, Dios. Y Señor, si en algún momento hemos dado oído a estas cosas, que hagamos una determinación de alejarnos. Señor, gracias también por esta palabra de esperanza. Señor, hoy queremos delante de ti pedirte, examínanos, examina nuestro corazón, Señor. ¿Cómo andamos en nuestra carrera? Amigo, amiga, lo suelo hacer, invito a los nuevos, pero también a ti, hermano, hermana. Piensa, ¿cómo andamos en nuestra vida cristiana? Aun si no estás seguro, hoy es día que puedes hacer un cambio y asegurar tu destino eterno. Hoy estemos a cuentas y pidamos perdón a Dios arrepentidos y pongamos nuestra fe en Cristo. Esa es la manera. Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana, a considerar sus caminos como tu palabra también nos llama, a considerar cómo hemos caminado hasta hoy y que corrijamos el curso. Que, Señor, que si hoy sentimos estar bien, pues que pongamos atención a la exhortación, a la advertencia y recordemos la esperanza. Ayúdanos a estar atentos a la exhortación de seguir buenos ejemplos, evitar y alejarnos tajantemente de los enemigos de la cruz y permanecer firmes en esta esperanza, puestos los ojos en Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Te damos gracias, Dios, y pido, Padre, guarda a mis hermanos en su regreso a casa, protégeles, líbrales de todo percance, y Señor, que recordemos estas cosas tan importantes y vivamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.